Hola, mi nombre es Marcos Castelli, soy el creador del canal 3D Forever One. Este es un video de V-Ray para SketchUp. Comencemos. Si ya instalaron su V-Ray 1.49, verán una barra de herramientas como esta o parecida, ya que al crear el video la versión de V-Ray existente era la 1.49 y hoy estamos en la 2.0. Voy a explicarles qué es lo que hace cada uno de estos iconos. El primero es el editor de materiales. Desde aquí configurarán los materiales que luego aplicarán dentro de V-Ray. El segundo icono es para configurar las opciones de V-Ray y que el motor de V-Ray renderice en la forma que nosotros queremos. El tercer icono es para ejecutar V-Ray y lanzar un render. El cuarto es para obtener ayuda. El quinto es para abrir el V-Ray Frame Buffer o ventana de previsualización del renderizado. Seguimos con las luces en orden: Omnilight, luego luz rectangular, después Spotlight y por último Y-Slate. Este último tipo de luz se utiliza con un archivo del tipo IES que las compañías de luz suelen brindar. Ese archivo contiene la forma en la cual la luz debe proyectarse y permite de este modo que los arquitectos o diseñadores también trabajen la escena con una iluminación específica. Básicamente lo que hace es deformar la luz creando diferentes diseños. Si entran a mi blog dentro de la pestaña Descargas externas, encontrarán varios links que les permitirán descargarse gran cantidad de este tipo de archivos para utilizar con sus luces. El icono siguiente es el de una esfera. Se utiliza básicamente para crear una esfera dentro de SketchUp, y suele ser útil para colocarle un material y comprobar cómo luce antes de aplicarlo al objeto. Tiene más o menos la misma función que la tetera en 3D Studio Max o el mono en Blender. Para crearla solo será necesario hacer 2 clics de mouse con el botón izquierdo, indicando de esa forma el tamaño de la misma. El último icono en la barra de V-Ray 1.49 es el de V-Ray Plane. El mismo se utiliza para crear un plano rectangular sobre el dibujo. Este a la hora de renderizar se extenderá por todo el dibujo, dando la ilusión de un terreno que se proyecta hasta el horizonte e impidiendo que veamos el modelo flotando en el espacio o cielo. Si doy un clic en el icono de activar luz solar, vemos cómo se activa la iluminación de SketchUp y la caja proyecta sombras. Lo voy a dejar desactivado. También les muestro que dentro del estilo que estoy utilizando no tengo puesto mostrar suelo o cielo. Quiero hacer un render simple, con los valores que el programa trajo por default para que vean qué es lo que sucede. Lo primero que vemos es que se abre el frame buffer y V-Ray comienza a renderizar, o generar sus pasadas para presentar una imagen clara. Es de notarse que nuestra caja flota en el cielo. Que tenemos un cielo proyectado en el fondo, y que la caja está iluminada. Esto indica claramente que los parámetros del sol de SketchUp en cuanto a activado o desactivado no influyen en el render, tampoco el suelo o cielo en el estilo de SketchUp tal como lo muestra el render. Podríamos activar el suelo y cielo en SketchUp para ver si ello nos produce algún cambio en la salida de nuestro render. Como vemos, no tenemos ningún cambio en el render. Podríamos dentro de SketchUp crear un plano para utilizarlo como suelo. Noten que la cara está invertida, pero es difícil verlo. Para que sea más fácil identificar cuando una cara está invertida, lo mejor es cambiar su color. Yo suelo elegir un verde fuerte que sé que no voy a usar jamás dentro de mi escena. Luego tendríamos que invertir la cara dentro de SketchUp. V-Ray no tiene problemas renderizando caras invertidas, pero muchos otros programas sí. Tomen como buen consejo y norma el que siempre las caras invertidas sean las que apuntan en sentido contrario a la cámara. O no sean visibles por la cámara. Si ejecutamos nuevamente el render, veremos como ahora sí apreciamos el plano que dibujamos y la sombra del sol proyectada en el mismo. Eso demuestra que aunque el sol de SketchUp no esté activado, por default V-Ray sí lo muestra. El color azul que se ve en el fondo es el color que V-Ray entiende tendría el cielo según la posición del sol en nuestro modelo. La sombra que se ve en el render sí tiene que ver con la sombra que proyectaría el sol de SketchUp. O sea, no importa si está activado o no para visualizarlo.
Pero sí importa la posición del mismo dentro de SketchUp, ya que este se proyectará siguiendo ese patrón, y lo que es más importante es que V-Ray manejará la intensidad de la luz y los colores en base a la posición del sol. Podríamos decir que V-Ray es un programa que maneja el sol de forma físicamente correcta. Veamos que si modificamos la posición del sol en SketchUp, también cambiamos no solo la posición de la sombra, sino también la iluminación, colores, intensidad, etc. Los tiempos que tarda el render de V-Ray en terminar tienen una relación directa con la PC y el hardware que estemos utilizando. Procesadores con más cores del tipo Intel i3, i5 o i7 son los ideales, cuanta más memoria mejor, y una buena placa de video con 1 GB de memoria DDR5 o más harán una gran diferencia. Las escenas con mucha geometría tardan más que escenas con poca geometría, ya que se realizan con muchos más cálculos de procesador. Un buen profesional optimiza V-Ray para renderizar una X escena en el menor tiempo posible con una calidad aceptable. Para que ustedes no vean el cielo bajo el modelo en el render y no tengan que andar modificando el tamaño del plano que dibujaron anteriormente. V-Ray creó el V-Ray Plane. Veamos cómo utilizarlo y cuál es el resultado. No importa el tamaño o el lugar sobre el piso donde lo coloquen, para V-Ray es lo mismo. El programa entiende que ustedes quieren proyectar un plano hasta el horizonte. Tampoco importa el ángulo o la posición de la cámara, V-Ray interpreta que ese será el nivel de suelo y que ustedes quieren que se vea un plano proyectado hasta el horizonte. No importa si mueven el plano de V-Ray Plane de izquierda a derecha, si está cerca o lejos de la caja, lo que V-Ray interpreta es que a esa altura, o mejor dicho a ese nivel de Z, ustedes quieren un plano infinito y punto. Noten que se une el plano con el cielo de V-Ray. Vean también el color del cielo, así como el color de la luz y la intensidad o fuerza de la luz. Las mismas están dadas o directamente relacionadas con la posición del sol dentro de SketchUp. No lo olviden, ya que es algo sumamente importante. Le voy a cambiar el color a la caja para que contraste más en la escena. Muchos preguntan cuál es la configuración más rápida, o cuál es la mejor. La verdad es que si bien hay valores iniciales para un test render, un render medio y uno final. Pero cada escena es diferente. Si existiera algo tan sencillo, los creadores de V-Ray colocarían 3 botones, una para cada calidad y listo. Motores de render hay muchos, este no es el más sencillo, pero V-Ray es líder en el mercado, sumamente profesional y corre en gran cantidad de plataformas, además de ser muy conocido y respetado en el ambiente 3D. Voy a comenzar a jugar también con la posición del sol dentro de SketchUp. Tienen que tener en cuenta que en un amanecer o atardecer el sol está cerca al horizonte, por tanto las sombras son alargadas, la luz suele ser amarillenta y su intensidad mucho más baja que al mediodía. Todos estos valores son manejados por V-Ray en forma transparente a nosotros, o sea, solo debemos indicar el mes, la hora y posición geográfica, el resto es cosa de V-Ray. Comprobamos que el render cambia por completo, si la hora es por ejemplo a las 7 de la mañana en un mes de febrero. Predominan los colores amarillos. La intensidad de la luz disminuye y las sombras se alargan y hasta pueden dejar de verse por la poca luz directa presente. Ampliaremos más adelante los términos luz directa, luz indirecta, iluminación global, etc. Imagino que tendrás miles de preguntas para hacerme. Yo tardaría una eternidad contestando a cada uno de ustedes cada una de sus dudas, por ello pienso que lo mejor es que mires los videos, no solo este, ya que quizás lo que tienes pensado preguntarme está explicado en otro video.
Toma nota de tus dudas y si al final del curso no las puedes resolver por ti mismo, entonces podrás hacer tus preguntas dentro de la comunidad SketchUp Pro de 3D for Everyone. Verás que este curso es más completo que los cursos donde pagas montones de dinero, solo tienes que poner un poco de esfuerzo y ganas, lo demás llega a su tiempo. Sigamos con el curso. SketchUp no es un programa que muestra la iluminación en forma físicamente correcta. Por otra parte, SketchUp sí permite ver las sombras reales con respecto a la ubicación geográfica del modelo, también al mes u hora. Si modificamos la hora hacia las 5 de la tarde, lo que obtendremos será un atardecer y notaremos cómo cambia la ubicación de las sombras en SketchUp, pero sobre todo cómo cambia la iluminación en V-Ray. Notemos el cambio drástico en la luz, veamos cómo predominan los tonos típicos de un atardecer, el comportamiento de la luz se ve directamente modificado, las sombras son alargadas, etc. Noten que los colores tanto del piso como de la caja se ven afectados directamente por los tintes de la luz del sol y del cielo, al igual que pasa en nuestra vida. Imaginen el poder de la herramienta que les estoy enseñando, imaginen el poder de ver y sentir cómo se verá una vivienda en X lugar, X día del mes a X horario. Poder mostrarle a quien va a construir esa vivienda, edificio o lo que sea cómo se verá su construcción una vez terminado. Cómo aprovecharán la luz solar gracias a V-Ray, donde pondrán la pileta o piscina para que en los meses de verano el sol la ilumine a pleno, etc. Son innumerables los ejemplos que podemos dar gracias al beneficio de contar con una herramienta de estudio como esta. Imagino que al igual que yo estarás fascinado con el poder de V-Ray. Ya les dije que son muchas las plataformas disponibles a la hora de renderizar, todas tienen similitudes y cosas que las hacen especiales, algunas se aprenden más fácilmente que otras, etc. Yo no les quiero vender nada, pero les aseguro que V-Ray es de las plataformas más conocidas, masivas, profesionales y con más seguidores y muchos años en el mercado, eso les será muy útil para estar informado, aprender técnicas, descargar materiales, trucos, evacuar dudas, etc. Cuando uno tiene que elegir qué estudiar tiene que tener esto en cuenta, si aprenden a usar algo nuevo o relativamente nuevo, ¿a quién le van a preguntar cómo resolver algo? ¿Dónde van a conseguir un curso o un libro? Etc. Llegamos al final y aprovecho para contarte que estos videos que hoy te presento tienen como fin el que aprendas todo lo que yo pueda transmitirte en base a mis conocimientos y experiencia. Espero que como agradecimiento tengas a fin el dar a conocer mi material, te suscribas a mi canal, y dejes un me gustó en cada uno de mis videos. Es la forma que tienes de ayudarme a seguir creciendo. Debajo de cada video encontrarás información y links que te pueden ser de mucha ayuda. En mi blog tendrás cantidad de información para consultar, archivos para descargar y mucho más. Suscríbete al canal de YouTube, a mi blog y por supuesto únete a la comunidad SketchUp Pro 3D for Everyone, en ella encontrarás un montón de gente dispuesta a ayudarte. Me despido y te agradezco por confiar en mis enseñanzas, soy Marcos Castelli y espero verte en el próximo video.